La honra y la gloria por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo pagó en esa cruz por cada uno de nosotros. Así que con Él, mis amados redescuchas, tenemos más que victoria. Somos más que victoriosos en Jesucristo que nos fortalece. Pues bien, en este momento, mis amados redescuchas, tengo un tema nuevo para ustedes. Un tema que se titula Identificando y destruyendo los bloqueos entre Dios y nosotros. Identificando y destruyendo los bloqueos entre Dios y nosotros. ¿Qué es un bloqueo? Bloqueo es un estorbo, mi amado radio escucha. Bloqueo es todo aquello que no permite la fluidez entre usted y Dios. O entre Dios y usted. ¿Y cómo se forma un bloqueo? Un bloqueo se forma cuando usted vive o hace alguna cosa en las cuales está usted en incompatibilidad con Dios. Cuando usted dice algo que es incompatible con lo que Dios quiere para usted. Cuando usted hace algo que es incompatible para Dios. Entonces, mi amado redescucha, es importante que usted sepa esto. Tenemos que procurar ser compatibles con Dios. Estamos hablando de compatibilidad. Y todo aquello donde no exista compatibilidad entre usted y Dios, hay un bloqueo. Entonces, identificando y destruyendo los bloqueos, porque es la verdad, mi amado, escucha, nadie quiere vivir con un bloqueo. Nadie quiere pedir una oración a Dios y saber que Dios no va a contestar. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3. Santiago. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, nos dice algo muy interesante. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces pedimos y no recibimos. Cuando alguien pasa por un momento de aflicción, mi amado radio escucha, muchas veces decimos, ay hermano, ore por mí, porque estoy pasando por tal o cual aflicción. Ore por mí. Un término muy mal dicho es, hermano, apóyeme en oración. Eso es lo correcto. No ore por mí. Porque si usted es el que está pasando por la aflicción, el proceso de prueba es para usted, no para el hermano, ni para quien usted esté pidiendo oración. Lo correcto es, hermanos, apóyenme en oración. ¿Por qué? Porque estoy pasando por tal aflicción, o estoy pasando por tal prueba, o estoy pasando por tal lucha. Por eso dice la palabra de Dios, pedís y no recibís porque pedís mal. Apóyenme en oración es lo correcto. Muchas veces cuando tú vas con una persona, estoy pasando por una aflicción, y dicen, pues vamos a estar orando por ti. ¿Orar por ti? Espérame. Antes de orar por ti, que es un acto precioso y espiritualmente un recurso de Dios la oración, pero antes de orar por ti, mi amado radio escucha, yo quiero saber si hay un bloqueo entre tú y Dios. ¿Por qué es que Dios no está escuchando? O si Dios está escuchando, ¿por qué no contesta? Porque muchas veces estamos pidiendo conforme a nuestros propios deleites. O simplemente porque hay un bloqueo entre usted y Dios. Yo creo que por ahí sí me están comprendiendo a qué es a lo que voy. Dice la palabra de Dios, entonces, en el versículo 21 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Juan 14, 21 dice algo muy interesante. Dice, por boca del mismo Señor Jesucristo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Jesucristo? Si yo le pregunto a usted, mi amado, escucha, ¿usted ama a Jesucristo? Ustedes me van a decir, sí, le amamos, gloria a Dios, aleluya. Muchos van a decir, bueno, ¿y por qué cree usted que ama a Jesucristo?
Muchos van a dar su propia respuesta. Por ahí van a decir, no, es que voy a la iglesia, levanto las manos, gloria a Dios, aleluya, cada fin de semana, y canto, bailo, toco el acordeón, me tiro al piso. Quizá puede ser una respuesta de esa, que usted cree que es un cristiano dominguero y por eso cree que usted ama a Jesucristo por esa razón. Pero los parámetros de usted, la lógica humana de usted, no le llegan ni siquiera los talones a la lógica de Dios. Para nada se va a asemejar a la lógica de Dios. La lógica de Dios tiene otro concepto de amar a Dios, muy diferente que el concepto que usted pueda tener de amar a Dios. El precepto de Dios con respecto a saber qué tanto ama usted a Dios, Dios se lo va a decir de esta manera. Evangelio de Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No aquel que cree que con ir a la iglesia o ser un cristiano dominguero, ya con eso ya está demostrando todo su amor a Dios. Aquí la lógica de Dios es mucho más alta que la lógica humana, porque Dios le dice a usted que si en verdad me amas, todos los preceptos de la palabra de Dios los vas a tener contigo. El que tiene mis mandamientos, dice la palabra de Dios, y las guarda. Porque muchos tendrán los mandamientos de Dios, pero no los guardan. Muchos hacen como que los guardan, pero no los guardan. Ejemplo, ahí le va, ejemplo. Jesucristo dice a aquellos que son ricos, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Obedece usted esta palabra de Dios? Es muy difícil que un rico pueda obedecer esta palabra de Dios. Muy difícil que un rico pueda vender todo y dárselo a los pobres. Así que aquí está desenmascarándose una hipocresía de las personas con respecto a Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal. Porque hay un bloqueo. Otro precepto. Otro mandamiento que dice por ahí el mismo Señor Jesucristo. Ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Imagínate. Muchos van a decir, pero ¿cómo si me ofendió? ¿Cómo si se fue con otra mujer? ¿Cómo voy a seguir amando a mi ex esposo? Al contrario, hasta se divorcian de la persona. ¿Y cuántos? Hablar de divorcio es quedarse las personas entrincadas por lo general. Pleito entre excónyuges. Como si no se dieran cuenta que un día van a querer los dos entrar al reino de Dios, y con ese ni uno ni otro va a entrar al reino de Dios. Sea usted culpable o sea inocente, ni uno ni otro va a entrar al reino de Dios si existen pleitos aquí en la tierra entre ustedes todavía. Jesucristo dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. ¿Podrá usted hacer lo mismo? Usted que se ha divorciado, ¿podrá hacer lo mismo con su excónyuge? ¿Podrá hacer lo mismo con aquel vecino que le está fastidiando o que es un problema para usted? ¿Podrá hacer lo mismo para aquella persona que le ha ofendido a usted? ¿Y que usted guarda un terrible resentimiento contra alguien? Jesucristo, sin embargo, dice, yo te estoy ordenando, ama a tu enemigo. Ya no está diciendo ama a tu prójimo tan solo. Dice, porque amar a quien te ama, pues es muy fácil amar a quien te ama. Eso no tiene nada de chiste. Pero amar al enemigo, dice la palabra de Dios, ascuas de fuego amontonas sobre la cabeza de tu enemigo. O sea, ¿qué significa eso? Que tu enemigo tiene algo bueno que decir de ti, porque a pesar de lo mal que te trató, a pesar de lo injusto que fue contigo, a pesar del agravio que te causó, tú sigues amándolo y bendiciéndolo, para colmo, bendiciéndolo. Porque amar es bendecir. Bendecir es amar. Por eso les digo, mi amado escucha, obedecer los mandamientos de Jesucristo, no cualquiera, créame. Sería yo un mentiroso si dijera que cualquiera lo haría. Y no es cierto. No cualquiera. Habrá quienes sí, pero es la mayoría quienes no podrán
seguir estos mandamientos de la palabra de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ese es otro de los mandamientos. Y dígame, ¿cuántos cristianos domingueros prefieren mejor quedarse el fin de semana en la iglesia que ir a predicar por ahí la palabra de Dios? Es bueno ir a la iglesia, es buenísimo ir a la iglesia, porque cuando usted va a la iglesia, usted va a adorar a Dios primero. Segundo, usted va a recibir poderosa palabra de Dios que lo convierta a usted en un poderoso soldado del ejército de Dios, para que cada vez que venga una adversidad, usted pueda vencer en el poderoso nombre de Jesucristo. Si una u otra no sucede en esa iglesia con usted, usted está en un lugar equivocado. Usted está perdiendo el tiempo. Así que mi amado, escuche, tienen que ser las dos cosas. Una equivale a que la otra, pues es pura mentira. O hace como que es, pero no es. Entonces, mi amado, escucha, muchos podrán decir, es que yo camino con Dios todos los días. Sí, pero ahí viene la pregunta. ¿Caminará usted con Dios todos los días? Pero la pregunta es, ¿caminará Dios con usted todos los días? Por eso cuando usted hace una oración, por eso es que usted muchas veces no recibe una respuesta de parte de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ojo con lo que continúa diciendo este pasaje bíblico, y el que me ama será amado por mi Padre. Así que, si usted no guarda un precepto de la palabra de Dios, usted podrá tener conocimiento de la palabra de Dios, pero de tener conocimiento a aplicar la palabra de Dios en la vida de usted, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice por ahí el dicho. Por eso dice aquí la palabra de Dios, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Así que si usted hace una oración, Dios se va a manifestar a usted. Si usted hace una oración, téngalo por seguro que Jesucristo se va a manifestar a usted. Pero si no se manifiesta a usted cuando usted hace una oración, así usted ayune, así usted ore, así usted se tire al piso, cante, baile, levante manos, toque el acordeón en su iglesia, lo que usted quiera. Pero si usted tiene algo que es incompatible con Dios, su oración topa el techo y se rebota. No pasa más allá del techo. Por eso, mi amado Radio Escucha, yo sé que muchos por ahí no están de acuerdo con mi forma de predicar, porque voy en contra de lo tradicional cristiano. Voy en contra del apapacho espiritual. Ay, no te preocupes, hermano, por tu problema. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando. En vez de decirle, hermano, pues vamos a identificar cuál es el problema, cuál es la raíz, qué es lo que usted tiene. ¿Algún resentimiento con alguien? ¿Alguna falta de perdón con alguien, mi amado Radio Escucha? Hay que saber qué es lo que pasa. Porque muchas personas no son honestos consigo mismos. Dicen que aman, pero no aman. Dicen que han perdonado, pero no han perdonado. Entonces, vamos a ver estos bloqueos que existen entre Dios y nosotros. Vamos a identificarlos. Primer bloqueo es la falta de Jesucristo en la vida de usted. Usted podrá decir, ay, no, yo sí tengo a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, yo sí tengo a Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿está Jesucristo con usted? ¿Usted lo ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Pero la pregunta es, ¿está Jesucristo con usted? Yo le aseguro esto, mi amor, escucha. Si usted tiene algo que es incompatible con Dios, no se preocupe. Dígale a Dios, Señor, limpia mi corazón. Por favor, yo sé que la sangre de tu Hijo Jesucristo tiene poder para limpiar, para redimir, para restaurar, para rehabilitar, para purificar. Y yo quiero que la sangre de tu Hijo Jesucristo venga y purifique mi corazón. Si usted lo dice con toda verdad, con toda su sinceridad,
créame que Jesucristo está para limpiar su corazón. Pero no se autoengañe, mi amado Radio Escucha.